¡Ey! ¡Ya se pudo! Ya vi. Muy bien. Wow. Bendita tecnología que nos sorprende, ¿verdad, Karen? A veces para bien y a veces para mal, pero nos sorprende. Exacto. Bueno, pues estábamos en el chat y se nos fue el tiempo. Sí. Y ya no nos dejaba transmitir, pero ya en Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña Lisset Alejandra Villegas. Ella es licenciada en Administración, psicóloga, tanatóloga y cuenta con un diplomado en psiconcología, que es justamente el tema del que hoy nos va a platicar un poco. Y pues también, como siempre, pues nos acompaña Cari. Hola. Pues bienvenida, Alejandra. Gracias por estar aquí. Gracias, Karen, Hola. por seguir en este barco y sumando. Muchas gracias por la invitación. Estoy buscando la transmisión. Muchas gracias por la Facebook. invitación. Gracias a ti. Y nos gustaría leer que se esté transmitiendo bien, que nos estén escuchando, ¿verdad? Para continuar, para arrancar, para todos los que nos ven, tener la certeza de que la información que Alejandra nos va a compartir hoy, que es de gran valor, sobre todo para cualquier circunstancia, creo yo, ¿no, Ale? No solamente en el tema de la oncoimagen, los duelos y los cambios y la psicología, yo creo que es parte de todos los seres vivos, o al menos de los humanos. Sí, y en estos tiempos que el cáncer desafortunadamente ha tenido un auge tan disparado para mal, pues es necesario que las personas en general, el público en general y las personas también que desafortunadamente han tenido o tienen que ver con esta enfermedad sepan que hay una herramienta que les puede ayudar a trascender, a sobrepasar y a sobrellevar esta situación tan delicada del cáncer, tanto la persona que lo padece como su familia. Claro. Pues no sé si ya te comentaron, Karen, que se esté escuchando y se esté viendo bien en Facebook. Para que Ale se arranque con el tema que nos tiene hoy. Sí se ve. ¿Mande? Bueno, pues yo creo que sí. Empezamos, Ale. Te dejamos con tu presentación. Muy bien. Muchas gracias, chicas. Bueno, pues antes que nada, nuevamente agradecer la invitación de Vida Oncoimagen para esta participación de la tarde de hoy. Este es un tema muy importante porque es un tema que muchas personas no tienen idea, no lo conocen o simplemente no están familiarizadas con él, porque es algo que es relativamente reciente, no tiene mucho tiempo de estarse conociendo y afortunadamente ya empezamos a ver en el país y en Zacatecas sobre todo personal con esta preparación que es sumamente importante. Para empezar vamos a hablar brevemente de lo que es el cáncer, porque es el tema que nos compete en esta ocasión. Y dice que el cáncer, según datos de la Organización Mundial de la Salud, es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Las cifras de defunciones por esta causa aumentan con los años. El nombre que se le da a este conjunto de enfermedades es a lo que nosotros conocemos con el nombre de cáncer. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos alrededor. Es por eso que surge el cáncer, es una anormalidad celular, una sobreproducción de células y por otro lado las células dejan de tener su ciclo normal de vida y hay un acumulamiento que normalmente produce los tumores cancerígenos en las diferentes partes del cuerpo.
Por eso es importante conocer las herramientas de las que disponemos para afrontar esta realidad, y entre estas se encuentra la psicooncología, de la cual hablaremos a continuación. Vamos a ver primero un poco de historia de la psicooncología para entender bien de dónde viene y a qué se refiere. La psiquiatra Jimmy Holland se considera la fundadora de la psicooncología. Ella la define como el campo de estudio e intervención en los trastornos psicosociales que se asocian al diagnóstico y al tratamiento del cáncer en el paciente, sus familiares y en los servicios sanitarios, entendiendo como servicios sanitarios los servicios hospitalarios, las clínicas, ya sea que estén especializadas en el área de la oncología o no, así como sobre los factores conductuales que afectan al riesgo de desarrollar la enfermedad y de ser superviviente. No siempre que nosotros hablemos sobre psicooncología vamos a hablar de una preparación al paciente o a los familiares para la muerte. También tenemos que pensar siempre que el cáncer también tiene un índice afortunadamente bastante amplio de sobrevivencia, pero también tenemos que llevar al paciente a través de esa etapa por las diferentes situaciones que la enfermedad en sí misma representa. Entonces, no solamente hablamos de la preparación a la muerte o el acompañamiento dirigido hacia la muerte, aunque estemos hablando de cáncer, también hablamos de la sobrevivencia. Jimmy Holland creó la primera unidad de psicooncología en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York a finales de los años 70. Si ustedes se dan cuenta, si esto sucedió a finales de los años 70, pues realmente nosotros tenemos muy poco tiempo de conocer acerca de la psicooncología, de verla desarrollada, y es por eso que quizás aquí en México todavía no tenemos muchas personas que estén relacionadas con ella y sobre todo no muchos profesionistas o profesionales que trabajan en el área de la oncología la conocen, la desarrollan o tienen esta preparación. Las áreas de intervención de la psicooncología son las siguientes. Muy importante, el apoyo psicosocial a los pacientes con cáncer, pero también a su familia, porque cuando una persona enferma de cáncer, no solamente esa persona conlleva la situación de la enfermedad, sino también la familia. Siempre estamos en ese involucramiento de la familia, porque evidentemente el paciente, parte de su recuperación, también tiene mucho que ver con la familia. Y precisamente por la naturaleza de la enfermedad del cáncer, la familia tiene un papel fundamental en la recuperación del enfermo y en el que el enfermo sobrelleve toda la situación del cáncer. Como dice aquí, en todas las fases de la enfermedad. El apoyo psicosocial y la formación a los profesionales de la salud que trabajan en la oncología. Los psicooncólogos, también parte de nuestro trabajo es trabajar la sensibilidad de las personas que trabajan en el ámbito de la salud, de que también el paciente no solamente es un objeto, no solamente es el paciente, sino es una persona integral y necesita verse de acuerdo a eso y pensar en sus necesidades psicoemocionales, sociales, familiares, y no solamente como un número más dentro de una clínica o dentro de un hospital. La investigación científica de los determinantes psicológicos del cáncer. Nosotros como psicooncólogos tenemos la obligación de constantemente estarnos actualizando sobre todo aquello que concierne al cáncer. No nos podemos quedar atrás en cuanto a las herramientas, a los mecanismos que puedan ayudar a la persona con cáncer y a sus familiares a seguir sobrellevando esta etapa. Tenemos que ir a la par de lo que vaya sucediendo en relación a los descubrimientos para combatir la enfermedad o para paliar la enfermedad. La prevención del cáncer, dado que la mayoría de factores de riesgo son de tipo conductual. Se habla muchas veces que el cáncer está relacionado
con los hábitos, con la forma de vida que lleva la persona. Eso de alguna manera predispone en muchos sentidos la aparición del cáncer. Y también no solamente los hábitos alimenticios o los hábitos del ejercicio y todo eso, sino también la forma de ser, la forma en la que la persona haya vivido a lo largo del tiempo, aunque esto es una teoría muy debatida entre el campo de la medicina y de la psicología. Se habla mucho acerca de esta relación que hay entre la forma de vida, los hábitos, tus pensamientos, tu manera de ver la vida y el cáncer. El impacto de las enfermedades oncológicas en la sociedad y su tratamiento en los medios de comunicación. Nosotros tenemos que cuidar mucho que el paciente y la familia estén recibiendo información fidedigna, recibiendo información de fuentes que estén 100% avaladas. En las redes y en la televisión o en cualquier medio de comunicación, de repente puede haber noticias de tratamientos milagrosos que solamente confunden tanto al paciente como a la familia. Entonces, parte de nuestro trabajo también es enfocarnos en la verdad y en lo fidedigno de la información que se le dé al paciente. La mejora de la atención a los pacientes y a los familiares a su paso por los sistemas sanitarios. Volvemos a lo mismo, la concientización, la sensibilización del personal con respecto al trato que se le da a un enfermo con cáncer. Algunas personas refieren falta de sensibilidad de las personas que trabajan en los sistemas sanitarios y hay poco a poco que ir tratando de transformar eso porque es una parte vital e importante para la recuperación del paciente. El impacto psicológico del cáncer. El cáncer no solamente es una enfermedad que nos impacta en cuanto a nuestra salud física, también nos impacta en cuanto a lo que significa psicológicamente para la persona y toda su familia y todo su ámbito en general, el recibir la noticia del cáncer. Y todo va desde cómo se recibe precisamente esa noticia, quién nos la da, en qué lugar, de qué manera, qué palabras se utilizaron, si el paciente las entendió, si no las entendió, si de plano se quedó con cara de what de tanto terminología médica que la persona que le dio la noticia utilizó. Todo eso tiene mucho que ver en cómo el paciente recibe la noticia y cómo lo trabaja psicológicamente. Para los pacientes con cáncer, la enfermedad acarrea tanto dificultades físicas como emocionales y sociales. Los elevados niveles de depresión, ansiedad y angustia que conlleva esta patología hacen que sea necesario reconocer el papel de los problemas psicológicos y emocionales en los pacientes con cáncer y sus familiares. Diversos estudios demuestran que entre el 30 y el 50% de las personas que padecen la enfermedad presentan alguna alteración psicológica susceptible de tratamiento psicológico, siendo las más frecuentes los trastornos de adaptación, ansiedad, depresión. La familia y los cuidadores principales del enfermo o enferma también evidencian un alto grado de sufrimiento. El papel de la familia y su apoyo ante el cáncer es de crucial importancia para una buena adaptación del paciente ante la enfermedad. Si se fijan ustedes, estamos hablando de que todo viene de cómo el paciente recibe la noticia. También tiene mucho que ver si el paciente al recibir la noticia está solo o acompañado, tiene familia, no tiene familia, tiene pareja, no tiene pareja, en qué postura de su vida está situada, cómo es su medio para enfrentar o confrontar esta situación nueva del cáncer. Y toda esa situación le lleva a sentir depresión, ansiedad, angustia, pero no solamente a él, sino a los miembros de su familia también, a las personas cercanas de él. Hay muchas personas que sufren esta enfermedad que desafortunadamente
por sus condiciones propias de vida, no tienen familia cercana. Entonces, sus personas más allegadas son amigos o solamente su pareja o en general. Y todas estas personas también manifiestan esa misma situación de depresión, de ansiedad, de adaptarse a la situación. Entonces, la psicooncología tiene que enfocarse no solamente al paciente, sino también a todo lo que es su círculo cercano, que le puede ayudar nuevamente a encontrar el camino a la sanación, a la recuperación, porque como les decía al principio, no siempre que hablamos de cáncer hablamos de muerte y no siempre que hablamos de psicooncología estamos hablando de un acompañamiento hacia el final de la vida. La psicooncología otorga beneficios importantes a los pacientes oncológicos y a sus familiares. Provee apoyo emocional, reduce el impacto que la enfermedad genera en la persona afectada y su entorno, proporciona habilidades de afrontamiento, manejo y adaptación a la enfermedad, ayuda a la comprensión de la enfermedad facilitando la adhesión médica y mejora la comunicación con el equipo médico. ¿A qué se refiere esto de adhesión médica? Muchas veces dentro del duelo que se sufre cuando un paciente se enfrenta a la pérdida de su salud, este paciente dentro de alguna de las etapas del duelo manifiesta como esa rebeldía, porque yo voy a hacer lo que el doctor me dice, porque yo voy a hacer lo que mi familia me dice, porque otros van a decidir por mí, porque me tengo que someter a tratamiento, yo no quiero, a mí no me interesa, no me quiero sentir mal, etcétera. Nosotros interactuamos con el paciente y con la familia en ese sentido. Tenemos esa capacidad de disuadir al paciente para que el paciente pueda adherirse a las prescripciones médicas, hablando de los beneficios que éstas le pueden traer. Pero para eso nosotros también estamos interactuando a su vez con el personal médico, para que este personal médico tenga la manera correcta y precisa de pasarle la información al paciente y de esa manera el paciente acepte sin tanto remilgo ni rebeldía, que muchas veces obedece única y exclusivamente al miedo que le da al paciente las reacciones secundarias de los medicamentos y todas esas cuestiones que no aplican en todos los casos ni en todos los pacientes se manifiestan de la misma manera. Pero como lo hemos visto mucho en la televisión y en las películas, muchas veces la gente ya trae esa carga de información y eso es lo que hace que no quieran adherirse a lo que los médicos señalan. Entonces es un trabajo siempre conjunto entre el paciente, la familia y el personal médico. En definitiva, la psicooncología persigue fomentar la calidad de vida del paciente y sus allegados en las distintas fases de la enfermedad oncológica. Así como estamos hablando de distintas fases que el duelo pudiera representar para una persona que pierde su salud, también la enfermedad oncológica representa diferentes fases por las que atraviesa la persona que padece cáncer. Y aquí a continuación vamos a hablar de cada una de esas fases. La intervención del psicooncólogo difiere dependiendo de la evolución del cáncer. Como bien les decía hace un momento, nosotros, o lo ideal es que nosotros intervengamos desde que al paciente se le da la noticia de que tiene cáncer. Lo ideal es que incluso nosotros seamos los que estemos presentes cuando se le da la noticia del cáncer al paciente, o bien que nosotros hagamos esa intervención para darle la información al paciente con cáncer. En las clínicas especializadas en oncología ya hay personal con capacitación en psicooncología que es la encargada de hacer ese trabajo de la transmisión de noticias, porque transmitir una noticia tan impactante como la del cáncer no se le puede dejar a cualquier persona, a cualquier lugar,
y no puede hacerse tan a la ligera, porque de eso también, como lo veíamos anteriormente y como les platicaba anteriormente, va a depender que el paciente decida entrar en un tratamiento, decida luchar por su vida, decida hacer esa adhesión médica de la que hablábamos o no, de la actitud que tenga la persona y de cómo se transmita la información, la confiabilidad que dé esa persona también al hablar de algún tratamiento. De eso también va a depender que la persona quiera adherirse o no a un tratamiento médico. Las manifestaciones psicológicas cambian en función de la etapa de la enfermedad en la que se encuentre el paciente, de su sintomatología y de los tratamientos recibidos. Obviamente no va a ser lo mismo un paciente que apenas acaba de recibir la noticia de la enfermedad que un paciente que ya está recibiendo sus quimioterapias con todas las consecuencias que en particular a cada enfermo le pueda provocar esta situación. Entonces, el apoyo se va brindando de acuerdo a la etapa que vaya viviendo el paciente. No entramos en una generalidad, sino vamos tratando de cubrir las necesidades que el paciente y familia van manifestando a lo largo de la enfermedad. Este puede intervenir en diferentes fases a lo largo de la evolución de la enfermedad. La fase 1, como bien les decía, es la fase del diagnóstico y está relacionado en cuanto a nuestro trabajo, como les vengo diciendo, con la transmisión de noticias. El cómo se transmite al paciente la noticia de que tiene cáncer. La respuesta al recibir el diagnóstico suele consistir, tras un momento inicial de shock, en intensas respuestas emocionales que incluyen tristeza, rabia, ansiedad, sentimientos de indefensión, depresión, etc. Por ello, la labor del psicólogo o del psicooncólogo persigue mitigar el impacto emocional que desencadena un diagnóstico de cáncer, brindar al paciente y a sus familiares apoyo emocional y estrategias de afrontamiento para hacer frente a la enfermedad. Por eso es bien importante hacer énfasis en el personal sanitario, en el personal que trabaja en hospitales, para el manejo de la información al paciente que va a recibir la noticia de cáncer. Y esto es bien importante porque seguramente entre las personas que nos están escuchando o viendo, habrá personas que se habrán dado cuenta de la falta de tacto de algunas personas que trabajan en el ambiente médico, que no tuvieron la mínima sensibilidad para darle el diagnóstico a X o Y paciente y cómo eso repercutió en cómo la persona tomó la información y en el acto seguido a cómo toma esa información, lo que decide hacer de acuerdo a cómo toma la información. Entonces, esta parte del dar las noticias es muy importante, que inclusive la familia, si es que el personal médico, si es que el personal hospitalario no favorece esas condiciones, que la familia ahora con este conocimiento puedan buscar que se favorezca la manera en la que el paciente va a recibir la noticia, generar esas condiciones favorables para que el paciente pueda recibir la noticia de una manera menos impactante. La fase 2, que es el tratamiento. Una vez que el paciente ya recibió la noticia de lo que está sucediendo con él, llegamos al punto en el que se le tiene que hablar al paciente de sus posibles tratamientos para aminorar su problema dependiendo de la fase que lleve en sí la enfermedad del cáncer, si es una etapa inicial o es una etapa
medianamente avanzada en la que todavía se pueda hacer algo respecto a la situación del cáncer para combatirlo en el enfermo, o si definitivamente ya estamos hablando más bien de cuidados paliativos, que aquí en México todavía no está muy desarrollado y en Zacatecas aún menos. Pero los cuidados paliativos se refieren a aquellos cuidados que se les dan al paciente para ahora sí ayudarlo al bien morir, pero que el paciente no se sienta descuidado, abandonado, dejado, porque su diagnóstico ya es un cáncer terminal, sino que el paciente se sienta todavía en esa etapa del cuidado paliativo, cobijado todo el tiempo, tanto por su familia como por el personal médico, y en este caso también incluyendo al psicooncólogo. Los tratamientos para el cáncer, que pueden incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia, son agresivos, dolorosos, molestos y con múltiples efectos secundarios. Por ello, el apoyo psicológico, el tratamiento para manejar el dolor y el alivio del malestar emocional pueden ayudar al paciente a adherirse al tratamiento médico. Nuevamente, muchas de las veces los pacientes no le encuentran sentido, no le hallan sentido a adherirse a algún tratamiento o alguna situación relacionada con la cura o el paliar su malestar, precisamente por esa situación de cómo el médico me habla de ese tratamiento, cómo el médico me dice un montón de terminología que yo no entiendo absolutamente para nada y que yo, en vez de tener algo claro, ya me confundí al doble o al triple de lo que estaba. Entonces, parte de esta plática es generar en las personas en general ese conocimiento de que esto existe y que ustedes pueden buscar ese trato psico-oncológico y que permita que el paciente navegue a través de esta enfermedad que es de por sí muy triste y llena de muchos altibajos de una mejor manera. Fase de remisión, que como bien sabemos, la fase de remisión se refiere a cuando el paciente, gracias a los diversos tratamientos que se le fueron aplicando, a su cambio de vida, a su cambio de hábitos y demás, el cáncer se retira. Pero se retira con esa situación de duda si ya se retiró totalmente o todavía puede regresar. En esta etapa donde el cáncer ha remitido, la intervención del psicooncólogo se basa en facilitar la expresión de miedos y preocupaciones, tanto del paciente como de sus familiares, por la incertidumbre y la amenaza de volver a presentar la enfermedad. Es importante para el psicólogo consolidar un estrecho vínculo terapéutico, abordar las alteraciones emocionales y proporcionar las herramientas psicológicas necesarias para poder regresar poco a poco a la normalidad. Cualquier persona que haya atravesado por un diagnóstico de cáncer, después por un tratamiento y que ya por fin logra que el cáncer esté remitido, siempre va a manifestar miedos, preocupaciones, temores, ansiedad, angustia. Ya me libré del cáncer o en algún momento va a regresar. ¿Qué va a pasar? Están en una etapa en la que, en vez de disfrutar la situación de que la salud ha regresado a ellos, ese temor es tan sensible y tan manifiesto que muchas veces no pueden disfrutar de esa situación de haber remitido al cáncer por todas esas situaciones de los temores, los miedos, las angustias. Entonces, a esta etapa el psicooncólogo ya debió de haber llevado al paciente a tal punto que la confianza para que se hable sobre estos temores, sobre estas preocupaciones, sobre estas angustias, ya pueda hablarse con más naturalidad y la persona pueda disfrutar
su etapa de salud, independientemente de lo que pueda suceder después, que el paciente disfrute. Al bajar el nivel de estrés, al bajar el nivel de angustia, al bajar el nivel de miedo y de preocupación, también estamos generando una salud mental que se refleja de manera física también. Entonces, por eso es importante manejar esta situación en la etapa de remisión. Fase de recaída. Es una etapa de gran impacto debido a que desencadena reacciones emocionales intensas, rabia, ira, agresividad, desesperación, etc. La intervención por parte de la psicooncología en este periodo consiste en abordar y tratar los estados depresivos y ansiosos que puedan generarse en el paciente y sus familiares y trabajar en la adaptación al nuevo estado patológico. Pues sí, desafortunadamente no todas las veces podemos hablar de que el paciente se libra totalmente del cáncer y no vuelve a saber de él. Muchas veces las más de las que quisiéramos o deseáramos, hay una recaída en el paciente y entonces el paciente vuelve otra vez a la etapa inicial. Otra vez atraviesa por el hecho de que le tienen que dar la noticia de que recayó en el cáncer, otra vez vuelve nuevamente a la etapa de la búsqueda del tratamiento más adecuado para la etapa en la que su cáncer esté y para quizás más agresivos de lo que fueron la primera vez para tratar de que ya no regrese o no regrese con la misma intensidad. Entonces, todo esto vuelve a situar al paciente al donde estaba cuando recién inició. Y obviamente todo eso desencadena muchas emociones encontradas en el paciente y sobre todo emociones negativas, en la que el paciente no deja de nuevamente preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí es cuando el psicooncólogo tiene que estar súper presente con la familia y con el mismo paciente, porque precisamente esa situación de volver al inicio de todo, puede ser que el paciente tenga una actitud de no, ya para qué, de ya no quiero hacer nada, ya me cansé, ya otra vez lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces hay que reforzar todo lo que se había trabajado y seguirlo trabajando con el mismo ahínco para que el paciente pueda superar esa etapa si es que es posible hacerlo. Él y su familia y estar dando ahí todo el apoyo y dar todas las herramientas para que así sea y que el paciente pueda trascender esas emociones que le provoca volver otra vez a comenzar. Fase terminal. Algunas de las emociones que suelen aflorar en esta fase son negación, rabia, depresión, aislamiento, agresividad y miedo a la muerte. Estamos hablando de esta etapa en la que llegamos a tener o a desarrollar un cáncer en el que ya prácticamente no hay nada más que hacer, en el que prácticamente lo único que nos resta hacer por el paciente, tanto al personal médico como a la familia y al psicooncólogo, es un acompañamiento, aplicar terapias paliativas para poder hacerle ese acompañamiento al paciente y que, como les digo, la finalidad del tratamiento paliativo es que el paciente, a pesar de el diagnóstico terminal que tiene, en ningún momento se sienta abandonado, en ningún momento se sienta solo, en ningún momento sienta que ya porque ya es un cáncer terminal, ya nadie va a hacer nada por él, ya a nadie le interesa, ya nadie va a preocuparse por él, ya nadie va a brindarle opciones.
el tratamiento paliativo tiene esa finalidad, que el paciente hasta el último momento se sienta cobijado, acompañado, se sienta bien cuidado, sienta que sigue estando en el trabajo de la observación y el cuidado de todo el personal sanitario y obviamente del psicooncólogo. Al paciente se le proporcionan cuidados paliativos, es decir, la curación del paciente ya no es posible y se persigue que éste reciba los mejores cuidados en su transición hasta la muerte. Para ello, es necesario atender las dificultades psicológicas, manejar el dolor y los síntomas físicos, ofrecer apoyo social, emocional, espiritual y potenciar estrategias de control en el enfermo terminal. Parte muy importante, aparte de atender todas las dificultades psicológicas, pues porque ahora estamos hablando de una situación en la que el paciente ya visualiza su final de vida, con todo el duelo que esto le representa. La psicooncología es una disciplina que debe manejarse, diría uno de los autores de la Sociedad de Psicooncólogos, la Sociedad Mexicana de Psicooncólogos, que debe manejarse transdisciplinariamente o interdisciplinariamente. Entonces, nosotros tenemos que tener una profunda conexión y trabajo relacionado con el personal médico, con los tanatólogos, con los psicólogos, con todas esas personas que puedan ayudarnos a que el paciente se sienta plenamente acompañado en todas las etapas que vaya atravesando a través de esta enfermedad. Y cuando llegamos a los cuidados paliativos, es muy particular la intervención del psicooncólogo, al igual que del tanatólogo, porque estamos hablando de que tenemos que generarle la conciencia al paciente de el trascender a la muerte, pero sin que éste represente el miedo, porque sabemos que la muerte es el proceso natural que todos vamos a pasar, y aunque es muy fácil decirlo, no es fácil enfrentarse a eso por todo lo que este representa. El apoyo social de las amistades, el apoyo social de la familia, nuevamente insisto, el no verse abandonado, dejado, el ya nadie quiere hacer por mí porque ya me voy a morir, es muy importante para que el paciente pueda lograr irse de este mundo lo más tranquilo que sea posible. En otros países, la psicooncología también habla de ese apoyo que se da a las personas también en el ámbito social, de tratar de acompañar a estas personas, inclusive a arreglar sus situaciones legales, a terminar de realizar todos sus pagos y todos sus pendientes que tenga que hacer, a poner en orden las cuestiones económicas, legales, familiares y todo eso, para que el paciente pueda trascender de una manera totalmente tranquila, sin sentir que tiene o deja algún pendiente, sino que él pueda partir tranquilamente. Y entonces hay personas que apoyan al psicooncólogo, al tanatólogo, al personal médico, incluso a que esa persona esté en su casa, pero esté en su casa bien cuidada, y esas personas le ayudan a hacer sus pagos, le ayudan a hacer sus compras, etcétera. Pues estamos hablando de una psicooncología ya a un nivel mucho más avanzado, en el que precisamente esos cuidados paliativos permiten que haya asistentes que en muchas ocasiones son parte del personal médico de estas clínicas paliativas, en las que se le acompaña al enfermo hasta ese grado,
hasta llevarlo con el abogado para que tramite lo de su testamento, ayudarle a hacer sus compras y todas esas cosas. Pero obviamente aquí en México pues todavía nos falta mucho para llegar a ese nivel, pero sí es importante saber que se puede dar, que sucede en otras partes del mundo y que es algo que al paciente le llena de tranquilidad y lo ayuda ahora sí a llegar al término de su vida de la manera más tranquila. El apoyo social, emocional, espiritual y potenciar estrategias de control en el enfermo terminal. Y finalmente hablamos de la muerte. Cuando la muerte es inminente, surge la tarea de acompañar al paciente en el proceso de morir y a su familia en la elaboración del duelo, con el objetivo de prevenir un duelo patológico. Estamos hablando de un duelo patológico, según varias lecturas, cuando nosotros nos enfrentamos a la pérdida de la vida de un familiar y pasan alrededor de 2 años y nosotros todavía no podemos ni siquiera sobrepasar la etapa de la negación. Es cuando nosotros podemos hablar de un duelo patológico y es cuando ya nosotros tendríamos que empezar a preocuparnos y a buscar ayuda de un tanatólogo o de un psicólogo con alguna especialidad en duelos, porque nosotros podríamos pensar que cualquier psicólogo puede tener la capacidad de ayudarnos, pero la verdad es que la tanatología es una disciplina que va especialmente enfocada a la muerte, a las pérdidas, a los duelos. Entonces, cuando nosotros observemos a algún familiar o nosotros mismos hayan pasado 2 años y nosotros todavía no podamos aceptar esa situación, quizás estemos hablando de un duelo patológico que definitivamente requiere atención e intervención de un especialista. El duelo normal, por llamarlo de alguna manera, tiene que durar alrededor de 6 meses o 1 año. Casi ya llegando al 1 año y medio todavía podemos hablar de que estamos vivenciando un duelo caracterizado como normal, pero cuando ya trasciende más de ese tiempo y todavía vemos la negación, la ira, la tristeza profunda o ya más bien la depresión en una persona y esa falta de aceptación a esa situación, ya estamos hablando de un duelo patológico. Ya estamos hablando de que esa persona requiere la atención de un especialista. El psicooncólogo debe abordar las diferentes emociones que enfrenta el paciente ante la cercanía de la muerte, con la finalidad de canalizar sus sentimientos, guiarle a cerrar sus asuntos pendientes y aceptar su nueva realidad. Aquí recordemos que las 5 etapas del duelo de Kübler-Ross es la negación, que es cuando la persona no quiere aceptar lo que se le está diciendo o la situación que se le está presentando. La etapa de la ira, que se manifiesta como el enojo, la molestia, el por qué a mí, por qué me sucede a mí, por qué si aquella persona se porta más mal y es más mala que yo, por qué si yo siempre iba a misa, por qué si yo siempre fui buena persona, por qué si yo siempre ayudé a todo mundo, por qué me está pasando esto a mí. La etapa de la negociación, que Kübler-Ross lo manejaba como esa etapa en la que yo volteo hacia Dios o hacia quien yo tenga mi fe y mi creencia más fuerte y le digo, ¿qué te parece si yo cambio mi vida, soy otra persona, me porto así, me porto así y entonces tú me regresas mi salud, por favor? ¿O qué te parece si yo ya dejo de hacer aquello que hacía y ahora hago esto y tú me regresas mi salud?
la etapa de la depresión, que es cuando por fin a la persona ya le cae el 20, que a pesar de su negación, de su ira y de los tratos que quiso hacer con la vida, con Dios, etcétera, no hay otra más que enfrentar ese diagnóstico, esa pérdida, empieza la depresión. Y es en esa parte hay que poner mucha atención porque muchas personas se quedan ancladas en esa etapa y son las personas que vemos que están siempre tristes, que procuran el alejamiento, el aislamiento, ya no van teniendo la misma cercanía social, ni con familiares, ni con amigos, manifiestan una apatía profunda, cambio de humor muy fuerte, en el que si era una persona muy alegre, muy sonriente, de repente ya nada le parece, ya todo le molesta, todo le cae mal. Esas son las características que tenemos de una persona cuando está clavada en esa etapa de la depresión y tenemos que estar siempre observando no solamente al enfermo, sino a cualquiera de los miembros de la familia que manifieste estas situaciones. Hay que brindar esa observación y darle ese seguimiento a esa persona. Hay que intervenir de manera particular con esa persona cuando nosotros observemos cuestiones así. Y finalmente la etapa de la aceptación, que es cuando ya la persona, el familiar o quien estemos hablando, ya hace suyo esa situación, la hace suya, la comprende, ya la analizó, ya la sufrió, ya le dolió y ya sabe que eso va a suceder y busca la mejor manera de salir adelante con su diagnóstico, con su pérdida, con su duelo, depende de lo que estamos hablando, porque estas etapas del duelo se manifiestan en cualquier pérdida de la que estemos hablando. Si yo perdí mi trabajo, si perdí mi pareja, o también en el duelo por una muerte. El psicooncólogo debe abordar las diferentes emociones que enfrenta el paciente ante la cercanía de la muerte con la finalidad de canalizar sus sentimientos, guiarle a cerrar sus asuntos pendientes y aceptar su nueva realidad. Hemos tenido muchos casos o hemos visto muchos casos en los que las personas se resisten a morir, se resisten a dejar cuando ya no hay más y ellos mismos lo sienten, lo saben y tienen alcanzan a tener esa conciencia. Sin embargo, no quieren dejar este plano terrenal porque le quieren decir algo a algún hijo, a algún pariente, a su madre, a su padre, etcétera, y eso los tiene enganchados sin poder partir de este mundo. Entonces es bien importante trabajar con estas situaciones, tanto de la parte de la familia como de la parte del enfermo, para que volvemos a lo mismo, esa persona pueda llegar al bien morir, ya sin tener ningún pendiente, sin tener nada que le impida que en el momento que tenga que dejar este plano terrenal, nada le angustie, nada le preocupe y solamente pueda trascender al otro mundo con la mayor tranquilidad de la vida. Y eso también es papel muy importante de psicooncólogo, desenredar todas esas madejas familiares, amistosas y en todos los círculos de la persona para que ella pueda irse en paz. Y llegamos al punto del duelo. El tratamiento psicológico se dirige a ayudar a los familiares y allegados ante la pérdida del ser querido, aceptando su ausencia, trabajando las emociones y el dolor que genera, para poder adaptarse a la vida sin la persona fallecida. Esta parte es muy importante porque nuestro enfermo ya no está con nosotros, ya no se encuentra presente en este mundo, pero el trabajo del psicooncólogo no se termina ahí. Hay que dar un seguimiento a los familiares para precisamente ayudarlos
adaptarse a esa nueva vida en la que ese ser querido, en la que esa persona ya no va a ser parte de sus vidas, ya no va a estar presente, ya no estará entre ellos. Entonces, eso también requiere un trabajo de acompañamiento por parte del psicooncólogo para hablar de todos los sentimientos y de todas las emociones y de todas las situaciones que esta situación de la necesidad de adaptarse a esa ausencia represente a la familia. Como hemos visto, la labor del psicooncólogo es de crucial importancia para disminuir la ansiedad, depresión y otras muchas cosas que presentan un alto número de pacientes oncológicos y sus familiares. Apoyarles en todas las fases de la enfermedad consiguiendo un mejor ajuste y un menor sufrimiento en esta difícil batalla contra la enfermedad. Aquí quise hablarles un poquito también de lo que es la resiliencia, porque a mí me parece un tema muy importante y que está muy relacionado precisamente como yo afronto, una pérdida, un duelo, en este caso la muerte. ¿Qué es la resiliencia? Porque yo sé que quizás por ahí muchos de ustedes han escuchado esa palabra y de repente puedan decir, bueno, ¿eso a qué se refiere? O cuando me hablan de eso, ¿de qué me están hablando? ¿A qué se refiere? Muchos de nosotros somos resilientes y no lo sabemos. Somos resilientes desde el momento en que nosotros hemos trascendido todas las dificultades que la vida nos ha presentado, cualesquiera que éstas sean, y hemos salido avante con la frente en alto y sobre todo con una nueva actitud y con un nuevo aprendizaje de por medio. Desde ese punto de vista, yo podría casi decir que todos somos resilientes, porque yo no creo que no haya habido situaciones difíciles en la vida de cada uno de nosotros que no hayamos trascendido y aquí estamos. Llámese no solamente la pérdida de un ser querido, que si hubo la pérdida de un ser querido, pues somos resilientes ya de por sí, pero la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de una pareja, la pérdida de un hijo o cualquier situación que nos haga un cambio drástico de una situación previa que teníamos y después de esa situación, el después, el antes y el después. Ahí podemos hablar de resiliencia, ahí podemos hablar de que ya somos seres resilientes. Y lo que sucede es que no nos damos cuenta porque casi nadie habla de esa capacidad resiliente que todos de por sí tenemos con nosotros mismos. Simplemente todos nosotros estamos siendo capaces de ser resilientes de esta situación de la pandemia. Porque mientras hubo muchas personas que tuvieron que cerrar sus negocios y sus actividades predominantes económicas a las que se dedicaban, fueron resilientes cuando enfrentaron esa situación y buscaron nuevas maneras de sobrellevar su economía. A eso, señores y señoras, señoritas y demás que nos estén escuchando, se le llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad para hacer frente a las adversidades de la vida saliendo fortalecido de ellas. Es el resultado de un proceso dinámico que varía según las circunstancias, la naturaleza de la situación, el contexto y la etapa de la vida del individuo, que se puede expresar de diferente manera según la cultura. Como proceso que es, no es tanto la persona en sí, sino su evolución. Sí, y el proceso de cohesión interna de su propia historia vital. Cada persona va a tener una manera diferente de ser resiliente. No todos podemos ser resilientes de la misma manera y no todas las personas van a caminar a través de la resiliencia de la misma
forma. Depende de las habilidades y el desarrollo interno y las herramientas internas que cada uno de nosotros tengamos y de las que provea el medio en el que nos desarrollamos, y además también de la historia vital que cada uno de nosotros. Una persona que nunca se ha enfrentado a una situación difícil, a una situación dura, quizás no tenga la misma capacidad de resiliencia o le cueste un poco más ser resiliente que una persona que está acostumbrada a sobrellevar a lo largo de su vida diversas situaciones y diversas adversidades en las que tuvo que desarrollar diversas capacidades para salir adelante. Pero todos tenemos la capacidad de ser resilientes, absolutamente todos. Y es bien importante que tengamos la capacidad de reconocérnoslo a nosotros mismos, porque muchas veces decimos, ay no, pues yo, ¿cómo le voy a hacer para esto? Pero si volteamos a ver nuestra propia historia de vida y volteamos a ver todas las adversidades que hemos tenido que sobrellevar, eso nos puede dar la idea de cuán resilientes somos y de lo mucho que hemos trascendido y lo mucho que hemos logrado ser resilientes y ni cuenta nos hemos dado. Entonces, es bien importante reconocernos a nosotros mismos en esa resiliencia. Lo más eficaz para desarrollar la resiliencia es adoptar una serie de hábitos y actitudes, además de establecer ciertas pautas de autodescubrimiento como las siguientes. Identificar qué estás experimentando a nivel emocional. Identificar las somatizaciones que reflejan lo que sientes en tu cuerpo. Cuestionarte qué harías en ese momento si no te sintieses así y tratar de llevarlo a cabo. Las somatizaciones se refieren al cómo algo que yo estoy pensando o algo que yo estoy sintiendo, algo que me angustia, algo que me tiene con la cabeza ocupada, se manifiestan en mi cuerpo. Mi padre decía, como se los mencionaba a la presidenta y a la vicepresidenta cuando apenas íbamos a entrar al aire, mi padre siempre decía que todo es mental. Y estamos hablando de todo en cuanto al calor, frío, enfermedad, salud, etcétera. Y tan es así que cuando nuestra mente se apodera de ella algún pensamiento, alguna situación, alguna cosa que le altere o le preocupe, nuestro cuerpo empieza a somatizar. Muchos de ustedes seguramente han tenido esa sensación de que empiezan a sentir nervios por alguna situación y de repente les empieza a doler el estómago o empiezan a sentir la famosa colitis o cuestiones así. Eso es la somatización. Es cuando tu cuerpo es tan poderoso, pero no lo dejas fluir de la manera adecuada y empieza a manifestar todo lo que le duele, todo lo que le molesta, todo lo que trae adentro y no lo dejas salir. Empieza a manifestarlo a través del cuerpo. E incluso hay autores que mencionan que el cáncer también es una somatización de la mente, de algo que la mente no pudo trabajar, de algo que la mente no pudo superar, que no pudo trascender y se manifestó en determinada parte del cuerpo. Louise Hay, que es una gran escritora que ha hablado sobre la relación que hay entre los pensamientos, entre la forma de vida, la alimentación y la mente, habla acerca de esa manifestación del cáncer que hay en el cuerpo cuando la mente quiere hablar y nosotros no la dejamos. Cargar de sentido cada acción que lleves a cabo. Actuar para mejorar tu vida a largo plazo y no para eliminar el malestar que sientes. Observar tu patrón de respuesta automático. Crear una lista alternativa de diferentes estrategias para afrontar el malestar. Decidir cuáles de ellas sirven para eliminar el malestar y cuáles son para construir una vida que compensa. Comenzar a elegir de una manera consciente cada decisión que habitualmente se toma de manera impulsiva.
Permitirse equivocarse. Esto es bien importante. Muchas veces somos tan rígidos con nosotros mismos que no nos queremos permitir equivocarnos o no nos queremos permitir aceptar que nos equivocamos y lo que eso conlleva. Aceptar el malestar es el mayor aprendizaje y aumenta la tolerancia, convirtiéndonos en personas más libres. Cuando nosotros aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, cuando nosotros aprendemos a perdonar a los demás, pero muchas veces creemos que solamente se trata de perdonar a los demás, no, también se trata de perdonarnos a nosotros mismos. Nuestros errores, nuestras incongruencias, nuestras inconsistencias, en una palabra, nuestra humanidad. Cuando nosotros aprendemos a hacer eso, nuestra mente descansa, se relaja, vive en paz. Uno de los aspectos más importantes de la resiliencia consiste en tener claro que, queramos o no, nunca seremos capaces de realizar apreciaciones totalmente objetivas acerca de la realidad. Muchas veces la realidad nosotros la interpretamos de acuerdo a cómo nos sentimos en ese momento, pero eso no quiere decir que esa realidad sea tal cual nosotros la estamos percibiendo, que es lo que nosotros los psicólogos le llamamos percepción subjetiva. No es tanto lo que estás percibiendo con tus ojos o con tus oídos o con el contexto de tu mente, sino el cómo tú lo interpretas, lo que a veces hace que nosotros nos angustiemos, nos enojemos, nos alteremos, nos estresemos, nos pongamos nerviosos o cualquier otra situación. La clave de la resiliencia es saber que debemos evitar que nos arrastre el pesimismo, ya que este también se basa en una serie de invenciones constantes acerca de lo que nos ocurre. El hecho de que el pesimismo y la tristeza nos mantengan sumidos en el malestar no hace que esta lectura de la realidad sea más fiable. Entre más pesimistas nosotros veamos nuestro mundo alrededor, más tristeza nos va a dar y más vamos a ver monstruos y cosas que quieren atacarnos y que quieren hacernos daño. Entonces el pesimismo es algo que de hecho no debemos de permitirnos. Por consiguiente, puesto que hagamos lo que hagamos, no alcanzaremos a conocer de un modo directo la realidad. Elijamos construir una interpretación de nuestra vida que tenga un significado importante para nosotros. Es cuestión de elegir en igualdad de condiciones un relato vital que nos permita seguir avanzando. De esta habilidad, que requiere tiempo y práctica, nacerá la resiliencia, la cual nos servirá para empoderarnos y para estar un poco más cerca de esa felicidad por la que tanto hemos luchado. En resumen, si yo estoy viendo un panorama negativo, no siempre es porque la realidad sea negativa, sino porque yo lo quiero ver de esa manera. Si yo estoy viendo o trato de ver un panorama más positivo, incluso dentro de lo negativo que se pueda visualizar el panorama, seguramente voy a tener internamente y externamente más capacidades y habilidades para afrontar la situación contra la que yo tenga que luchar o enfrentarme. A eso se le llama resiliencia. Y bueno, hemos llegado al final de mi presentación. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud o algo que comentar. Les repito, yo soy la psicóloga, tanatóloga y con un diplomado en psicooncología, licenciada Alejandra Villegas Gamón. Y cierro con una frase que a mí me pareció muy buena, de Alejandro Jodorowsky: cae si así lo necesitas. Luego, cuando sea el momento propicio, que cada uno sabe cuándo es su momento propicio, y estamos hablando de todo tipo de caídas, pérdidas y demás, levántate y sigue avanzando. Cada uno sabe cuándo es el momento propicio en el que ya se debe de levantar.
Hola, chicas. Wow, me encantó esa última frase, Alejandro Jodorowsky, un gran maestro. Gracias por compartirla, Sí, Alejandra. Y por sí, aquí, claro al que sí. parecer, tienen algunas preguntas en la transmisión de Facebook, ¿verdad, Karen? Déjame checo porque yo soy me meto en mi rollo y en mi monólogo. Déjame veo. Genial. ¿Cómo se puede acompañar a una persona que sigue la negación y en el enojo? Como yo lo mencionaba en mi presentación, pues ya hay que pensar en la intervención de un especialista. Si se trata de una cuestión relacionada con el cáncer, pues un psicooncólogo, y se trata de alguna otra situación, pues un tanatólogo o un psicólogo con el conocimiento en duelos, porque no es una cuestión fácil de sobrellevar un duelo. Dice, hola, soy paciente oncológica con detección de cáncer de seno hace año y medio. Como la gran mayoría de los pacientes, al momento de la noticia sufrí emocionalmente. Sin embargo, tenía una bebé de 11 meses de nacida que fue mi fortaleza para someterme a cirugía y tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Siento que fui fuerte, sin embargo, ahora estoy en fase de remisión. ¿Qué actividades me aconseja hacer para sentirme mejor? Bueno, yo lo primero que le aconsejaría es precisamente que buscara algún acompañamiento psico-oncológico, porque como les decía yo en mi presentación, es muy común el enfrentarse a situaciones de temores, de preocupaciones y de estrés. La etapa de remisión deja de disfrutarse precisamente porque nos metemos en esta dinámica de él. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo voy a estar así? ¿Iré a volverme a enfermar o me voy a quedar así sana? Entonces yo, de todo corazón, Maritere, te ofrezco mi apoyo y mi acompañamiento psico-oncológico para que puedas disfrutar esta etapa de salud y que logremos que así se permanezca, porque la situación mental, la situación psicológica, tiene muchísimo que ver. Y pues esos son los comentarios que yo alcanzo a ver, chicas. No sé ustedes por ahí. Sí, sí, sí. Igual, ¿tú, Karen, tienes alguna otra duda? No, me quedó todo muy claro. Creo que pues sí tiene que ver como mucho con lo que nosotros hacemos. Claro, pues que ya, pues que qué bueno, ¿no? Que también aquí en Zacatecas tengamos ese acercamiento con la psicología y que es importante que la gente lo conozca, que tenemos estas Ujú. herramientas y estas opciones a la mano. Sí, yo me encuentro muy contenta de tener la oportunidad de difundir a través de este acercamiento con ustedes la labor tan especial y tan hermosa de la psicooncología. La verdad, me encuentro doblemente agradecida por la invitación y por el llamamiento a la conciencia de que existe esta disciplina. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Reconocer esta profesión tan loable que tienes y sobre todo, como lo decíamos antes de empezar el live, el por qué lo haces, ¿no? El sentido que tú le das a esta profesión, que definitivamente es lo que me imagino que le transmites a los que están contigo, el sentido de la vida, el sentido de las circunstancias y el para qué más que el por qué es algo muy importante en nuestro día a día, nuestra intención, nuestro propósito, nuestro existir. Y bueno, pues ya para finalizar, igual, si Karen nos lo permite, que nos digas dónde te pueden encontrar, tus redes, tu teléfono, algo para todos los que ven este live, tengan un contacto directo contigo si así lo eligen. Sí, claro que sí. Parte de lo que nos llena, bueno, a mí en lo personal,
igual que ustedes, porque su labor que ustedes realizan también es loable y es de reconocer, es esa situación de ayudar al otro, como te lo mencionaba al principio, Karina, de estar al servicio de los demás y yo le llamaría también de esa contribución, en ese papel de agradecer todo lo que la vida a ti maravillosamente te da, contribuir o regresarle a la vida algo ayudando a los demás te llena demasiado. Mira, aquí nos comenta Marisol Muñoz, ¿cómo sabemos la mayoría, nuestra población no tiene las posibilidades de estar en contacto con un tanatólogo? ¿Hay alguna manera de apoyo en Zacatecas? Nos pregunta Marisol. Pues bueno, sí, pues sí, sí la hay. Sí, sí la hay. Pues Marisol, ponte en contacto aquí con Alejandra y nos dice Mari, que se encuentra, dice, desafortunadamente lejos de la capital, pero Mari, acuérdate que esto de lo online ya nos acerca y pues yo creo definitivamente, y además de lo que hacemos aquí en Vida o Coimagen, hay otras formas también de lo privado, ¿cierto? Donde puedes tener una terapia online, abrirnos a estas posibilidades, de pronto mundialmente es la forma en la que podemos estar conectados, entonces me imagino, Alejandra, que también les podría estar algo personalizado, ya si ellos así lo eligen, a través de la vía online, ¿cierto? Sí, claro que sí. Como tú bien lo mencionabas, nos tenemos que modernizar y afortunadamente la situación de la tecnología nos permite ese acercamiento como estamos nosotras en este momento, que cada una se encuentra en su determinado lugar y estamos aquí compartiendo la plática y compartiendo el sentir de las personas que nos están escribiendo. Entonces, Maritere, a la orden, me contactas en mi Facebook, que es tal cual así lo escribiste, Sictan Alejandra Villegas, y ahí te voy a atender con todo gusto y podemos trabajar también online. Aquí nos está pasando abajo la información, el teléfono, la dirección también. Y aquí, Karen, te mandan un saludo de todo corazón, un abrazo, dice la doctora María del Refugio Gamboa, que mucho gusto de volverte a ver y saber de tu fundación. Saludos a las 3 panelistas. Bueno, doctora, pues muchísimo gusto de que nos haya acompañado, que nos mande los saludos. Hoy nuestra ponente fue Alejandra, psicóloga, tanatóloga, psicóloga, pero sobre todo un ser humano, por lo que pude escuchar y sí, la poca, ahora sí que el tiempo, preocupado y ocupado por dar y contribuir de lo que ella sabe hacia el bienestar que puede generarle a las otras personas. Y nos dice Maritere que muchas gracias, bendiciones. Pues yo creo que ya nos pasamos del tiempo un poquito. Sabemos que tienes cosas que hacer, Alejandra. Me imagino que con todo esto a veces tenemos más actividades, ¿cierto? Y sí, gracias a Dios que yo le digo que son bendiciones. Sí. Así es. Karen, algo que nos quieras decir ya para finalizar y para despedir a todas las personas que estuvieron o que vayan a ver este video. Compártanlo, por favor. Denle por ahí un like también para que las personas que se puedan ver beneficiadas con esta información, pues llegue a sus manos. ¿Verdad, Karen? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿No? ¿Sí? Sí. Pues nada, Ale, pues nuevamente agradecerte y les comentaba que la doctora María del Refugio Gamboa está preparando para compartirlo también con... Y pues nada, agradecerles a todos los que nos acompañaron, como ya también lo mencionó Cari, que compartan la información para seguir llegando a más personas y conozcan no solamente lo que
es la psiconcología, sino pues todos los temas que ya hemos estado tratando que se relacionan. Ya pronto, y quiero aprovechar que estamos aquí en un live por si María Luisa llega a ver esto. Hoy es cumpleaños de María Luisa Jaramillo, que es una de nuestras chicas que estuvo en la pasarela en el Congreso de octubre de 2019. Ya le haremos llegar su mensaje personal, pero aprovechar esta plataforma para decirle feliz cumpleaños y que pronto tenemos una reunión con ellas privada, puerta cerrada. Entonces, si tú tienes también o tuviste algún padecimiento, escríbenos, súmate a nuestra comunidad de mujeres, hombres, niños, quien quiera ser parte, donde compartimos nuestras experiencias para trascenderlas. Entonces, pues yo creo que nos despedimos, ¿verdad, Karen? Como que hay un poco de interferencia en la comunicación de Karen. No sé si tú, Alejandro, te pasa o es mi internet, pero No, de pronto se sí, me como que congela. un retrasito. Ajá, bueno. Pues, Bueno, pues gracias. yo antes de terminar, nuevamente muchas gracias por la invitación y decirles que quedo a la orden para otra nueva plática o para trabajar con ustedes en cualquier otro ámbito y agradecer a las personas que nos estuvieron escuchando. También sí decirles que compartan y que aquí estoy para todos aquellos que quieran o tengan alguna duda. Espero que haya quedado lo suficientemente claro, que no los haya dejado yo con más dudas que otra cosa, pero nuevamente muchas gracias y pues cualquier duda o algo me contactan a mi Face o mis números de teléfono, mi WhatsApp y aquí andaré al pendiente. Muchas gracias Karen, muchas gracias Karina, siempre agradecida Gracias. y seguimos en contacto. Claro que sí. Nos vemos. Bye. 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 Muchas gracias Karen. Bye.